¿Qué tal amigos, amantes del bonsai? Y bienvenidos a mi taller de bonsai. Hoy con un súper video con un árbol que nunca he trabajado así como lo está escuchando y así como dice el título de este video. Es un árbol que voy a trabajar por primera vez. Este es un Ficus Green Emerald que lo compré hace, no sé, hace unos 3 años tal vez, en una venta de garaje. Es un acodo aéreo, bastante grueso, eso sí. Simplemente lo que hice cuando lo traje a la casa fue que lo trasplanté a una maceta redonda, mucho más pequeña. Al árbol tal vez creo que no le gustó mucho porque era muy reducido el espacio. En fin, guardaba mucha humedad esa maceta, en fin, muchos problemas por ahí. Lo pasé a esta nueva maceta y el árbol pues recuperó, brotó como loco y ha sido, ¿verdad? Lo único que le he hecho durante todo este tiempo. Y bueno, ya tocó el momento de empezar a trabajar, pensar en el diseño. Vamos a limpiar este follaje, vamos a quitarle todas las hojas al árbol para empezar a analizar un poco la estructura, definir mi rama principal y definir un poco el movimiento del tronco, analizar cómo está la disposición de las ramas, qué nos sirve, qué no nos sirve, dejar lo que podemos trabajar y proceder a lo que es el alambrado y hablar un poco de lo que es el diseño y la forma en cómo vamos a trabajar este árbol. Entonces, de momento voy a empezar a quitar el follaje por completo, no voy a defoliar porque las ramas están lo suficientemente largas y el follaje está únicamente en las puntas. Entonces eso me va a facilitar a mí el tema del defoliado. Simplemente corto por donde está el follaje y el resto de la rama ya me queda limpia. Entonces no hay por qué ponerse a quitar rama por rama. Si el follaje estuviera mucho más compacto, entonces ahí sí tendría que defoliar de la forma tradicional, hojita por hojita, para poder limpiar todo el follaje y no afectar la ramificación. Pero en este caso yo necesito, junto con lo que voy a hacer en diseño, voy a ocupar que el árbol brote de forma interna y este follaje sea cada vez más compacto. Así es que eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Todo este tipo de trabajos, digamos, uno las ajusta de acuerdo a lo que el árbol presente. Como el árbol se dejó crecer por mucho tiempo, ya repito, un par de años, de forma libre, que creciera por donde quisiera y que alargara las ramas de la forma en que quisiera, entonces tiene esta condición. Esto es un problema, si podemos llamarle problema en algún momento, de este tipo de ficus y de la mayoría de ficus, por no decir todos en realidad, que cuando los dejamos crecer, él simplemente sigue alargando por el lado de la yema apical, se sigue abriendo y sigue extendiendo su longitud. Muy bueno cuando queremos engrosar ramas, pero cuando queremos densificar, ahí sí tenemos un problema un poquito mayor. Y es que, te lo voy a explicar acá, la yema apical, que es, déjeme hacer espacio para que usted lo pueda ver mejor. Aquí se ve. La yema apical, que es esta puntita que se ve acá, ahí se ve. Lo que va a hacer es que va a seguirse abriendo y va a seguirse alargando y el follaje que está acá, que son estas hojas de acá, nunca va a empezar a retraer follaje, nunca va a empezar a hacer brotaciones internas, sino que va a seguir alargando. Eso nos sirve, repito, cuando necesitamos engrosar ramas. Eso es perfecto en un ficus, pero cuando logramos el grosor deseado o la estructura deseada, en fin, necesitamos que ese follaje empiece a crecer adentro, no que siga alargando. Entonces la forma de lograrlo, simple y sencillamente, es cortando, ya sea como lo estoy haciendo yo en este momento, o bien cortar únicamente la yema apical. Cuando cortamos la yema apical, estoy hablando en ficus, ¿verdad? Cuando cortamos la yema apical, lo que va a suceder es que él va a empezar a brotar hacia atrás y nos va a favorecer la compactación del follaje y nos va a ayudar a poder hacer un follaje más denso, más cerca del tronco, como nosotros lo buscamos, como lo que queremos. Entonces estos son partes y algunas cosas importantes en cuanto a lo que es cultivo. Recordemos que antes de empezar a diseñar, antes de empezar
a pensar en estilos, en formas. Lo primero está el cultivo. Es un paso que en algunos momentos de nuestro aprendizaje, no nos gusta pasar porque es algo de tiempo. Digamos, decirle a alguna persona que está empezando, que es muy entusiasta en esto del bonsái, como lo somos prácticamente todos, decirle que tiene que dejar su árbol descansar por 2 años sin tocarlo, bueno, me imagino que a usted en algún momento le ha pasado y ha dicho, pero no, imposible, no puedo, no me aguanto las ganas, yo necesito hacerle algo a este árbol, necesito alambrarlo, quiero torcerlo, quiero ponerlo en otra maceta, quiero hacerle 1000 cosas. Ese tipo de razones son las que cuestan mucho a veces dominar, porque queremos estar encima del árbol. Pero es tan importante, más importante pienso yo que el diseño, es más importante el cultivo. Lograr que el árbol llegue a su estado óptimo de salud, de vigor, de grosor de tronco, de grosor de ramas, en fin, tantas cosas que buscamos en el árbol. Es más importante eso que el diseño. ¿Por qué es más importante? Usted se preguntará, bueno, es que el diseño hace que el árbol se vea bonito. Y sí, es cierto, el diseño hace que el árbol se vea muy bonito, que se vea bonito en las fotos, en las publicaciones, en fin. Pero es algo pasajero, es algo que hay que estar en constante refinamiento en lo que a diseño respecta. Sin embargo, el cultivo, si no llegamos o si no logramos cultivar el árbol de la forma adecuada de una sola vez, tarde o temprano nos tendremos que topar en el camino de nuevo con el tema del cultivo. Conforme vayamos avanzando en nuestro conocimiento, nos vamos dando cuenta cada vez más que hay un error o que hay una carencia por ahí en el árbol, y es que ocupa engrosar ramas, y es que ocupa engrosar el tronco, y es que ocupa sacar más ramas, tantas cosas, y va a llegar un momento en toda esta experiencia que vamos a tener que hacer un alto en el camino y decir, no, necesito echar para atrás, necesito engrosar este tronco, necesito desarrollar más follaje, necesito desarrollar más las ramas, y es donde todo lo que hicimos anteriormente, de alguna u otra forma, pues no es que se eche a perder, pero sí se detiene un poco porque necesitamos reacomodar nuestro árbol. Entonces, empecemos por donde tiene que ser. Empecemos con buena letra para que no tengamos que echar para atrás todo nuestro trabajo e iniciar otra vez de cero. Ok, ya estoy terminando con el defoliado rápido, si lo podemos llamar así. Vea la cantidad de ramas que tiene este árbol. De verdad que la estructura es bastante linda y se presta para hacerle 1000 cosas. Ok, ya tengo el árbol limpio. Voy a tratar de hacerlo un poquito más para adelante, así usted lo puede ver mejor. Ahí está. Y le voy a dar una vueltita para que vea la belleza. Este árbol yo se lo compré a un bonsaísta muy bueno acá del país, se llama Hernán Brenes. Él trabaja muy bien y tiene ficus preciosos. Yo tuve la oportunidad de comprarle este, como les digo, hace un par de años. Como les digo, es un acodo, es un muy buen acodo. Imagínense la planta madre donde salió este árbol. Tuvo que haber sido algo espectacular. ¿Y qué tengo yo acá? Yo tengo un árbol que vamos a analizarlo un poco. Recordemos que cuando vamos a diseñar un árbol, lo primero que tenemos que buscar es la mejor base. La base más fuerte, la base más ancha, la base que me dé a mí más estabilidad y más sensación de edad en el árbol. Yo tengo acá, obviamente, 2 posibles frentes. Este que están viendo ustedes acá y este otro que estamos viendo aquí. Hay 2 posibles frentes. ¿Por qué? Porque la base se muestra de la forma más ancha posible. Esta no me funciona porque aquí se ve mucho más delgado. Y acá, lo mismo. Entonces yo decido, o este de acá, o este de acá. Con base en eso yo empiezo a ver un poco más arriba, a ver qué más me muestra el árbol. En este frente yo tengo mucha cicatriz de ramas viejas, y ahí se las voy a mostrar un poquito. Cortes grandes, mucha cicatriz, por ahí se nota que el árbol, como les digo, esto fue un acodo, entonces en algún momento hubo que cortar ramas grandes porque era una planta madre y escoger la sección que
servía para el acodo, en fin, todo ese tipo de trabajo se hace normalmente en una planta en un árbol que se siembra en el campo, ¿verdad? En suelo abierto. Yo podría escoger esta parte si quiero darle al árbol un carácter un poco más, ¿qué decirle? Un poco más natural, dar la sensación de un árbol que fue golpeado un poco por los elementos, en fin. O puedo utilizar este otro frente que se ve mucho más limpio, sin tanta cicatriz, una línea de tronco más simple, con un mejor movimiento, con una mejor disposición en cuanto a ramas. La otra cuestión que yo tengo que tomar en cuenta antes de definir mi frente es, en una estructura así, es donde va a estar mi ápice. Recordemos que la parte apical tiene que estar siempre un poco hacia el frente en nuestras composiciones porque es parte de la estructura normal que tiene el árbol. El árbol hace una cierta reverencia hacia el frente para que el árbol se note hacia el espectador y que la persona lo pueda ver bien. En este caso, por la disposición de este tronco, que como podemos verlo, tiene una cierta insinuación de movimiento, presenta muy buena conicidad también, pero la rama apical que está en este punto, en este frente, está un poco hacia el frente, un poco hacia adelante, y usted lo puede ver aquí. Ve acá donde está justamente hacia el frente, cosa que no se presenta en este otro posible frente. Por esa razón, prácticamente, yo defino mi frente de este otro lado, por la disposición del ápice. Ahora, si la rama estuviera más centrada, yo podría jugar con los otros elementos que acabamos de ver y yo puedo definir cuál me gusta más, con más carácter, algo más grotesco, algo más rudo o algo más fino, más limpio. Todo eso va casi que a cuestión de gusto de la persona que esté trabajando el árbol en ese momento. Ok, ya yo defino mi frente, tengo la mejor base posible, tengo una línea de tronco bonita, define una pequeña insinuación de movimiento, tengo conicidad, entonces empiezo a jugar con la disposición de ramas que tengo en este lado. Y con eso, yo empiezo a revisar. La rama que va a definir el movimiento de mi árbol va a ser esta que está acá, porque esta rama tiene mucho peso. Vea que era una rama bastante gruesa. Ojo, este árbol no está terminado. Este árbol ya va a empezar el proceso de desarrollo hacia la estructura que yo le voy a dar. Ahorita hay demasiadas ramas que yo voy a eliminar alguna que otra para dejarlas que sí me van a funcionar y esas tengo que alargarlas montones, tengo que engrosarlas mucho porque yo necesito congruencia en cuanto al grosor del tronco junto con las ramas. Eso es parte de la estructura principal del árbol. Yo no puedo seguir jugando con ramitas pequeñas porque nunca se va a ver tan natural como yo desearía. Para yo lograr cambiar todo esto necesito empezar a desarrollar ramas más gruesas acordes al grosor de esta base. Dicho eso, yo continúo con la definición de mi ramificación. Y esta rama principal yo necesito acomodarla un poco para darle un poco más de movilidad. Este diseño va a ser un poquito más natural, pero es simplemente para poder acomodar y definir ciertas áreas que son las que me ayudan a mí a hacer buenos diseños. Con base al frente que yo tengo, con base en el grosor del tronco, repito, en la línea del tronco, esta es mi rama que define mi movimiento. Yo necesito jugar complementando lo que yo tengo acá con el resto de cosas que voy a ir armando acá. La parte apical junto con la rama que define mi movimiento juegan un papel importante de acuerdo al estilo que yo estoy dando. Si yo quiero un diseño más con fluidez, yo necesito acomodar el peso de mi ápice hacia el lado donde va mi rama que define el movimiento. En cambio, si yo quiero crear compresión, yo puedo jugar con el movimiento de mi rama y el ápice, jalarlo hacia el lado contrario para crear un poco de alejamiento entre lo que es el ápice y la rama que define mi movimiento y crear un poco de compresión, un poco de alejamiento, pero obviamente trabajando entre ambos. Son ciertos tips, son ciertas cosas que podemos ir definiendo poco a poco para ir trabajando un mejor diseño y entender cómo se acomodan las cosas. No es simplemente venir a poner alambre por ponerlo y acomodar ramas que se vean bonitas. No, yo juego con ciertos elementos. En este caso, la rama que define mi movimiento está a este lado y el mayor peso de mi ápice está acá. Entonces yo voy a crear una cierta compresión, una cierta lejanía entre lo que estoy haciendo con el movimiento de mi tronco y el ápice. Yo lo estoy jalando de lado. Entonces esa compresión va a favorecer todavía más el movimiento del tronco. De hecho, si usted ve el movimiento de mi mano, si yo hago esto, el árbol se siente todo con un movimiento muy dinámico
hacia el mismo lado, en una sola fluidez. Pero cuando yo alargo y hago esto, esta compresión que yo estoy haciendo es como acentuar un poco más el movimiento de la línea de mi tronco. Porque esta línea tira hacia este lado de acá y yo lo voy a favorecer un poco más con el movimiento de este ápice acá y alargar un poco más esta rama. Entonces esto me va a ayudar a darle una mejor movilidad, una mejor sensación de movimiento a la línea que yo estoy definiendo en cuanto al tronco y la ramificación. Ok, no hablemos más y empecemos a seleccionar ramas. Yo voy empezando con la primera rama de acá. Recordemos que en el video, uno de los videos anteriores que subí sobre lo que es la estructura de la ramificación, yo busco bifurcaciones en B para empezar a crear un pad, una rama limpia con una buena bifurcación y una buena creación de ramas. ¿Okay? Entonces, esta no la voy a cortar mucho, voy a tratar de dejarla lo más limpia posible, simplemente para empezar lo que es el acomodo de las ramas. Y voy a quitar algunas que están muy débiles o que están en posiciones que están tal vez incomodando o que están estorbando en la posición de otras. Simplemente eso. Esta prácticamente yo la voy a dejar así. Tenemos que tomar una decisión sobre estas ramas de acá. Todavía no las voy a cortar, voy a esperarme a ver si logro incluirlas en ese movimiento. Y si no, creamos un espacio negativo acá, lo suficientemente grande como para darle más definición a esta rama y complementar con alguna de acá y poderla bajar un poco y reducir un poco más ese espacio. Pero de momento vamos a limpiar lo que es la ramificación. Simplemente voy a quitar tocones, voy a quitar alguna que otra rama que esté en mala posición, que crezca hacia arriba, que crezca hacia abajo, en fin, todo ese tipo de cosas las voy a ir eliminando para poder trabajar mejor con la estructura que quiero definirle a mi árbol. Esta limpieza es necesaria, es súper necesaria. No todo se alambra, aunque a veces sí, ¿verdad? Depende qué tan denso quiera hacer usted el follaje, pero eso se va logrando poquito a poco con lo que es el trabajo en la ramificación. De momento vamos a definir simplemente una buena estructura. Yo tengo ramas aquí muy bajas, estas dos de acá, que para efectos de mi diseño no funcionan. Entonces las voy a eliminar. Y tengo esta rama aquí también. Tengo una rama que si usted logra ver, no sé si se ve, pero el nacimiento de esta rama está a este lado y hace una curva hacia acá. Ok, eso no es natural en un árbol. Por ende, hay que quitarla. La podemos reacomodar, pero igual continuaría con una curva que no es muy natural del todo. Entonces la vamos a eliminar. Recuerde, si una rama nace a la izquierda, se posiciona a la izquierda. Si nace a la derecha, se posiciona a la derecha. No podemos ir a andar cambiando ramas de donde nacen hacia el lado contrario simplemente por capricho o porque nos gustó. Si queremos hacer algo creíble, algo natural, debemos respetar ese nacimiento de las ramas y la orientación hacia donde van. En algunos casos se podría modificar un poco, ¿verdad? Un poco hacia un lado, hacia el otro, pero respetando siempre el punto donde nació. Ok, sigo limpiando. Sigo limpiando ramitas. Voy quitando todo lo que nace hacia arriba, repito, todo lo que nace hacia abajo. Algunas cosas se pueden acomodar, otras no. Entonces, hay algunas ramitas que se secaron, entonces las quitamos también. Vamos a ver. Repito, esta limpieza es necesaria para que podamos trabajar de una forma limpia, de una forma ordenada. Nos va a permitir montones poder acomodar mucho mejor el follaje.
Esto se hace pues casi que las veces que sea necesario para asegurarnos que el árbol se va a ver limpio, ordenado, que vamos a poder ver una estructura clara, no un montón de ramas allá apiladas en desorden. Ok, prácticamente creo que con eso estamos. No es mucho en realidad lo que quité, no es mucho en realidad. Voy a cambiar un poco la estructura, tal vez habrá alguna que otra rama por ahí que se va a quitar, pero de momento lo visiblemente innecesario ya fue eliminado. Voy a hacer el alambrado total del árbol y vamos a empezar ya con el acomodo de las ramas y recortarlas que ocupamos recortar para definir ya mejor la estructura de mi árbol. Así es que empezamos a alambrar. Muy bien, ya tengo el árbol completamente alambrado. Ya lo puede ver usted ahí. El árbol está completamente alambrado. Tomó más o menos como unos 40 minutos alambrarlo.
Ok, entonces vamos a empezar a trabajar ya con lo que es el acomodo de las ramas y definir o acentuar cada vez más el movimiento que tenemos. Ahora sí se puede ver mucho mejor el movimiento que tiene el tronco, de donde nace, y tiene una pequeña insinuación de movimiento hacia este lado, sería el lado derecho o el izquierdo de sus pantallas. Como mi rama, la rama que define mi movimiento está acá, yo tengo dos caminos a seguir. Yo puedo seguir continuando todo ese movimiento y darle todo el peso del movimiento al árbol hacia acá para que tenga un movimiento muy fluido, muy acuerdo a lo que está definiendo esta rama acá. O yo puedo crear un poco de compresión y darle el peso mayor del ápice hacia este lado para, como dije anteriormente, poder nivelar un poco más ese movimiento del árbol y acentuar todavía más esta curva que está hacia acá. Es lo que vamos a tratar de hacer hoy para que el árbol tenga, repito, un movimiento más acentuado, un poco más de compresión. Ese es el nombre, ese es el término que se le da en cuanto a diseño. Vamos a acomodar esta rama de aquí de a poquito para irle dando esa posición que se desea. Y en esto, lo bueno de los ficus es lo sumamente flexibles que son. Recordemos que en cuanto a movimiento debemos ser congruentes con el movimiento que yo estoy realizando, no ser muy exagerado, pero sí marcarlo bien, aprovechando que tengo un tronco con un poquito de movimiento, irlo marcando también, que esa ramificación me vaya ayudando a crear una muy buena rama, una rama bien estructurada, bien ancha, bien bonita. Eso es parte de lo que yo intento lograr. Recordemos siempre tratar de tener un poco de las puntas hacia arriba. Eso me da la sensación de que tengo una rama viva, tengo una rama activa, trabajando, no una rama con las puntas hacia abajo. Eso es lo que me va a dar la sensación, es de que tengo una rama muerta. Entonces tenemos que cuidar esos detallitos. Vean, son detallitos muy pequeños, a veces se nos pasan, a veces no los echamos no les damos la consideración necesaria, pero vea que es tan necesario y hace grandes diferencias en cuanto a lo que diseño refiere. Sí, esta rama la voy a dejar acá porque me va a ayudar luego. Yo voy a estirar todavía esta rama un poco más y me va a ayudar a dar esa continuación, esa caída además que quiero darle al árbol. Voy a tratar de doblar esta un poquito más. Creo que por ahí me funciona. Y vamos ahí acomodándola. Perfecto. Ahí voy viendo. Ok. Entonces vean que ya yo tengo definida toda esta rama acá. Vean qué bonita se ve. Entonces yo empiezo ya a definir. ¿Por qué es mi rama? ¿Por qué la rama principal es la que define el movimiento? Porque es la que me va a decir a mí hacia dónde va el resto del árbol. Es la que me va a dar a mí la dirección de diseño, la dirección de acomodo, de donde van a ir todas las ramas o de donde va a ir la insinuación de movimiento del árbol. Eso es muy, muy importante en diseño, súper importante. Ok, nada más déjenme acomodarlo un poquito más. Me parece que por ahí ya esto uno se toma luego su tiempo y nos ponemos luego a acomodar. Ok, ya yo tengo definida la caída del árbol, la rama definida. Entonces hay varias cositas que debo ir recortando un poco porque me van a ir dando esa continuidad, ¿ven? En movimiento. Esto fluye de una misma forma, va acorde a lo que yo estoy realizando. No es, todo tiene un sentido, no es simplemente tirar, porque como les digo, simplemente tirar alambre y acomodar de una forma desordenada. No, no es así. Necesitamos congruencia en nuestros diseños, sumamente
importante la congruencia. Eso nos va a dar mejores diseños cada vez más ordenados, cada vez con un sentido más lógico. Que cada rama tenga su posición en el espacio que estamos definiendo. Cada ramita debe tener su espacio, su posición. Ok, mucho mejor. Y sigo acomodando. Tómese su tiempo, piense en buscarle a cada ramita un espacio, repito, una posición, un lugar en donde se pueda mostrar, un lugar importante. Esto es muy necesario, muy importante. Crear estos espacios dentro del árbol, dentro de mis diseños, van creando un mejor movimiento, una mejor relación. Eso me ayuda a montones en el diseño. Nada más un par de ajustitos aquí atrás, unas ramitas que me quedaron muy largas. Ya las vamos a terminar de acomodar. Recuerde también la profundidad, la triangularidad, el movimiento. Si el árbol tiene un movimiento y usted quiere acentuarlo, está perfecto, lo puede hacer. Ok, ahí vamos. Vamos acomodando. Muy bien. Entonces, vamos a tirar el peso, dijimos, del ápice hacia este lado, que me va a ayudar a crear esa compresión. Vamos a ver cómo se nos acomoda. De lo contrario, lo podemos cambiar. Esto es sencillo. Vamos creando movimiento. Poquito a poco. Y vamos recortando el árbol de forma tal que pueda sentir que el peso está cayendo un poco más acá. Parece que debo subir esta un poco. Ahí. Vamos a ver. Ok. Me va quedando mejor. Me va quedando mejor y me falta acomodar esta de aquí. Déjenme echarle un vistazo más. Y ahí se ve. Vamos a ver. Ahí se ve muchísimo mejor, pero me parece que esta está muy larga. Lo mismo que esta. Y este pedacito de aquí que salía hacia abajo no me había dado cuenta. Recuerden lo importante del movimiento, lo sumamente importante del movimiento, de lo que estamos tratando de crear acá, de lo que estamos intentando hacer con el árbol.
Ok. Y aquí, aquí vamos mejor. Nos queda un poquito más. Déjeme verlo mejor de frente porque lo estoy acomodando mal. Ok, y ahora sí, mucho más sencillo viéndolo de frente. Perfecto. Muy bien. Y me parece que ahí no, demasiado. Me parece que ahí estamos. Y tengo una metida por aquí, que es esta. Ajá. Ya esos son detallitos básicos del acomodo del árbol. Y usar los últimos toquecitos. En esto tómese su tiempo, no se preocupe, relájese, no se estrese, tómese su tiempo para acomodar el árbol de la mejor manera posible, que le aseguro que los resultados valen la pena. Ahí. Ahí. Sí, perfecto. Ok. Ahí estamos. Ahí estamos con este trabajo de hoy. Ya yo ahorita, ya ustedes me conocen, yo muy probablemente después del video me pongo a acomodarlo un poco mejor. Porque yo soy así. Sumamente perfeccionista, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ok, tenemos un hermoso ficus con el que trabajamos el día de hoy. Ficus Green Emerald. Era un acodo, o es un acodo, que se trabajó ya por primera vez. Recordemos que ocupamos en el árbol definir. Antes de empezar a alambrar, antes de posicionar ramas, necesitamos definir en el árbol una estructura, necesitamos definir un frente. El frente me va a dar a mí la mejor base, el mejor movimiento. Recordemos que ocupamos conicidad, una hermosa línea del tronco, algo que muestre carácter, que muestre movimiento, en fin. Todo ese tipo de características con las que ya hablamos y definimos llegan a la conclusión de que este es el mejor frente para mi árbol. Una vez que yo defino eso, aclaro y acomodo ramas. Acomodo ramas, pero primero limpio. Quito brotes que están saliendo del mismo punto, que nacen hacia arriba, que nacen hacia abajo. Defino mi rama, la rama que va a definir mi movimiento, que va a definir el peso de mi árbol. Y yo decido, junto con esa definición de mi rama principal o la rama que define mi movimiento, yo decido cómo va a ser el acompañamiento que va con esta rama. Si yo quiero fluidez, tiro el peso del follaje que vaya con el movimiento que está definiendo mi rama. Pero yo puedo también a la vez crear un poco de compresión, jalando o dándole más peso al follaje del ápice al lado contrario. Entonces esa contrariedad de la fluidez hacia donde va, o el sentido hacia donde va el follaje, esa contrariedad me está creando una serie de compresión, acentuando la línea del tronco, que como pueden ver, la línea del tronco va hacia este lado. Entonces, cuando yo creo ese tipo de compresión en cuanto al follaje, en cuanto a la estructura y el acomodo de las ramas, estoy no solamente creando
compresión, que es tal vez el término que aprendimos hoy, sino que también estoy acentuando ese movimiento del árbol. Entonces no estoy haciendo todo así, sino que estoy jalando un poco y creando esa sensación más de movimiento. Ok, le estoy dando un poco más de dinamismo al movimiento del tronco, que va a apreciar muchísimo mejor. Cuando el árbol esté brotado, se va a poder apreciar muchísimo más esa estructura. ¿Cuál es el paso siguiente? Dejar el árbol descansar, abonarlo bien, dejar que esto brote. Como cortamos todo el follaje, quitamos todas las yemas apicales, el árbol va a empezar a brotar con fuerza de la parte interna, va a compactar mucho más el follaje. Una vez que el árbol está todo brotado, yo empiezo a seleccionar brotes, porque van a haber brotes que van a salir de lugares que a mí no me sirven. Quito todos esos brotes que están simplemente jalando energía y dejo que los brotes donde yo sí los ocupo tomen la fuerza y el tamaño que yo necesito. El siguiente paso es volver a realambrar y volver a definir y a mejorar o enriquecer más la estructura en cuanto a ramificación del árbol. Pero ya yo tengo definido el movimiento, la fluidez y la compresión en cuanto a movimiento, acentuando la línea del tronco, y eso poco a poco se va a ir definiendo cada vez más, logrando así un mejor árbol con el paso del tiempo. Así es que no me queda más, señoras y señores, que desearles una muy feliz Navidad hoy, 25 de diciembre del 2018, que la paz de Dios reine en sus hogares, que puedan pasarla en familia, disfrutando. Gracias por un año de apoyo, de ver mis videos, de sus comentarios, de todo lo que han hecho posible este canal. Les deseo la mejor de las Navidades, un próspero año nuevo, y así es que esto fue todo por el día de hoy. Si le quedó alguna duda, ya lo sabe, por favor hágamela saber en los comentarios al pie de este video. No olvide darle like a mi página en Facebook. Recuerde que también estoy en Instagram y suscribirse a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.